Y lo que hizo, como le dije, es un dominio brujería, como una especie de brujería para que todos le presten atención, o bueno, para dirigirse al universo, porque hay muchos secretos del universo que jamás lo vamos a lograr entender. Mira, lleno de simbología. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania. Estamos aquí con una lectura que ha dejado a todo el mundo atónito durante el mes de julio. Y yo les advertí claramente. Bueno, ahora vamos a tener una sección que, bueno, hace tiempo les dije que íbamos a tener aquí en el canal una sección paranormal. Y acá les presento a mi mascotita que nos va a acompañar durante la sección paranormal. ¿Sí? Bien, esta chica, este hecho ocurrió en Estados Unidos. Sí, y ha dejado atónitos a todos. ¿Quién era esa chica y por qué hizo esta seña? Que lo voy a hacer así, que hizo así. Todo el mundo inmediatamente lo asoció con que es del demonio o está respondiendo a algo. Mira, yo voy a explicar, quiero que vean bien lo siguiente que voy a hacer, porque el YouTube me censura si hablo al respecto de esto por completo. Miren, esto de acá, ¿a quién les hace acordar? Ustedes saquen sus conclusiones. Si llegamos pronto a 30K, les voy a decir qué significa. Eh, Al llegar a 30K, bueno, me habilitan el contenido sin censura acá en YouTube, por eso mismo, porque en estos momentos no puedo, no se puede, lo tengo inhabilitado, YouTube no me habilita para grabar contenido sin censura. Veamos quién era esta chica, qué papel ha protagonizado. Algunos, muchos dijeron, esta chica está actuando, o esta chica, no, de verdad está mal de la cabeza. Veamos quién era esta chica del avión, quién era ella. Vamos a preguntar por ella primeramente. Y dicen que hasta el momento no se aparece, ¿no? Solamente creo que habló una amiga de ella o una prima, algo así, diciendo que se encontraba bien. Pueden decir una cosa, pero a veces es otra, la realidad. Eh, Veamos quién era esta chica, por qué hizo eso, el símbolo, con qué, a qué corresponde, ¿no? A ver, veamos quién era esta chica del avión. No se sabe el nombre, creo, o bueno, yo no lo sé, no sé cómo se llamará. Y justamente creo que estaba con el mismo peinado con el que yo estoy en estos momentos, la chica del avión. La chica, no, yo pensé que había tomado el vuelo en Denver, que hay un aeropuerto, sí, que es muy tenebroso y muy, que te hace volar la imaginación porque salen, tiene mucha connotación a lo que es los reptilianos. Pero no, ella tomó el avión en un aeropuerto de Texas. Es otro aeropuerto, creo. ¿Sí? Tuve que pausar el vídeo porque me da toda la luz en la cara y es algo muy Gasparín, muy fantasma. Bien, veamos quién era esta chica del avión. ¿A qué se debe su protagonismo en este avión, no? ¿Quién era ella? Mira, yo siento como que esta chica, si ha hecho eso por algo, vio algo raro, sí, pero veamos por qué. Ay, no, mira. Mira, justo lo que les dije. ¿Qué significa el símbolo que ella hace? No es nada satánico. Esta chica, este símbolo que ha hecho es de dominio y control para que la gente se quede mirando, ¿no? Porque todos se quedaron mirando, grabando, para hacer claro, dirigirse al universo. No lo puedo hablar extenso ese tema porque ya saben cómo es YouTube, porque hay un mensaje muy escondido acá. Lo que puedo ver es que en estos momentos como que la chica está como que desaparecida y no va a aparecer pronto tampoco. Ah, ya era lo que me imaginaba. Mira, excelente actuación de esta chica. Excelente actuación, diría yo. Esta chica conoce a el chico o a esa cosa, esa criatura que vio. Llamémosle criatura. A esta criatura que vio. Conoce muy bien
qué estaba haciendo, quién era ese de atrás, el que llamó, es un reptiliano, sabe bien quién era y a qué corresponden. Acá veo que ha habido un pacto, sí, tal cual. Por eso el simbolismo, hay mucha simbología dentro de su mensaje y parece como que un diálogo hasta aprendido, ¿no? O sea, la ficción superó la realidad. ¿Qué película de señales, Guerra de los Mundos, E.T., Guerra de la Independencia? Nada. Ah, no, Día de la Independencia, creo que se llama la película, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, superó a la ficción esto que ha sucedido. Acá veo una actuación, pero... ¡Ay! Miren, lo siento, pero me cae un poco en gracia porque acá hay algo totalmente manipulado y dinero de por medio. Acá veo como que hay alguien del poder que le ha enviado a esta chica. Es como decir, alguien contratado, una contratada. Pero no me gusta lo que estoy viendo para la chica. Esta chica, su vida corre peligro. Mira, tanto que decían, no, que esta chica es reptiliana, no sé qué. No, esta chica no es reptiliana, esta chica sí es un ser humano. Pero lo que vio ahí en el avión, lo que ella se hizo la loca, porque sí se hizo la loca, porque sí sabía exactamente quién era esa persona, esa criatura, sí sabía en qué estaba metida. Eh, Mira, esta chica corre mucho peligro su vida. No sé en dónde está en estos momentos, pero probablemente no le quede mucho tiempo, ¿no? Se va a desaparecer, como se diría. Como que aparece, luego va a desaparecer y hay mucho dinero de por medio. Mira, muchas cartas de oro. Esta chica ha sido como una actriz contratada, algo así. Sí, mira. Y esta chica ahorita en estos momentos está muy lejos del lugar donde protagonizó el hecho. Y lo que hizo, como le dije, es un dominio brujería, como una especie de brujería para que todos le presten atención, o bueno, para dirigirse al universo, porque hay muchos secretos del universo que jamás lo vamos a lograr entender. Mira, lleno de simbología, su diálogo, su expresión, movimiento de manos. Yo he canalizado todo, cada uno de sus movimientos que hizo en este avión esta chica. Guarda un secreto, mira, ¿ves? Y una mosca viene a molestar, a fastidiar acá. No quieren que hable, ¿ves? Pero es que yo sí me doy cuenta porque tengo la clarividencia. Y hay tanto ruido fuera que tampoco no me quieren dejar hablar. Yo no suelo grabar de tarde, pero quería hacer esta lectura lo más pronto posible porque también hace poco se me ha ido la luz. Iba a grabar este vídeo hace unos días antes, pero he estado sin luz, así que ya les dije, también siempre tengan radio a pilas, estén preparados porque este mundo, un día vamos a estar bien, al otro día mal, y ya les dije, esa guerra se va a expandir. Están buscando más territorio. Bueno, es un completo misterio, pero a mí me da temor por la chica. Su vida yo siento acá que corre peligro. Pero de que ella responde a una orden, pues sí. Su vida corre peligro. Acá ha habido un trato, un pacto, algo conversado. Vamos a echarle las cartas al chico, al misterioso hombre del avión. ¿Quién era? ¿De verdad era un reptiliano? ¿Qué mensaje enviaría entonces? Según lo que vi, porque el hombre habló en un vídeo aparte, era francés. Bueno, pero su ojo se le puso raro en el vídeo. Cambió de forma. ¿Quién era este chico del avión? De sudadera verde. ¿Quién era? Era de verdad un reptiliano. Estaba actuando también, porque también estos seres también actúan también. Que Tom Cruise, que Brad Pitt, también son actores, también parece. A ver, vamos a ver. ¿Quién era? Mira, acá veo como que ha habido como que una pelea. Lo que presiento acá que, mira, cuando sale la carta de la templanza, sí es un ser de luz, invertido no. Es un ser de las tinieblas, se podría decir, no sé cómo llamarle, pero es un ser. Es alguien que no corresponde a nuestra raza, a la raza humana. Acá por lo que veo, uy, que no quiero hablar mucho, pero acá
un ser de agua. Un ser de agua. Ya sabemos quiénes viven en el agua. Hay muchos secretos. Otro actor, es un actor también, pero un actor que no corresponde a esta raza. Ya me entenderán. Y mira, mientras sucedían tragedias a nivel mundial, como que ha pasado lo de Putin, que ha tenido como que un conflicto, se ha puesto más firme, quiere ir hasta Polonia. Mientras sucede todo esto, ellos ahí eh, planeando algo para distraer a las personas, ¿no? Porque nos han puesto a ellos para distraernos a todos. Sí era, sí era un reptiliano, alguien para manipular a las personas. Sí, que ya me quedo en asombro porque mira, no puedo explicar tanto acá, no sé cómo explicarles para que me entiendan acá, pero mira, yo les digo que pertenece a una orden más, es este joven, chico, joven, no sé qué edad tendría, pero mira, es una persona, ay, ¿cómo les explico? Porque YouTube es tan, pero tan censurable, censura todo, y hay que guardar el canal. Definitivamente este ser sí es de otro lugar, sí es de otro lugar, no corresponde y sale de las profundidades, eso nomás voy a decir. Y pertenece a la orden de, ya saben quiénes. Pero si no hacen bien su trabajo, también los castigan. O sea, no es que sea uno de los más fuertes, sino que si no hacen bien su trabajo, también los castigan. No sé si habrá reptilianos buenos, reptilianos malos. Yo creo que sí, debe haber. Pero acá veo que es como que un mensajero, al igual que la chica, un mensajero, alguien actuado también, alguien que ha actuado. Y van a seguir apareciendo este tipo de casos. Ahora último, hace poco ha habido un caso en China, un hombre en un avión dijo que la azafata era humanoide, algo así, y el video. Sí, van a continuar apareciendo. Como les dije, las criaturas ya las soltaron, ya. Yo les dije, van a soltar a las criaturas, las han soltado. Para el caos y pánico de la población, para que se queden preguntando. La vez pasada me equivoqué, sí. Dije Proyecto HARP, pero no es todo Proyecto HARP. Proyecto HARP es eh, más de los sismos creados, la naturaleza, tiene que ver con eso. Pero aparte está el Blue Beam, que eso lo voy a explicar más adelante también, que acá no puedo explicar mucho. El Blue Beam es nos van a hacer creer que están descendiendo ángeles, vírgenes María, Jesucristo. Es todo un proyecto de ellos. Vamos a ver también como que cosas extrañas en los cielos. No hay que dejarse hipnotizar por esas cosas. Está bien para un momento, ¿no? Pero para continuar, no. Más bien hay que tratar de ir por el otro lado, despertar, ver qué está ocurriendo con esto de la guerra, ¿sí? Wow, sus cartas son muy fuertes de esta criatura, chico, joven, no sé. Pero no lo puedo hablar aquí en YouTube. Ay. La simbología de Denver. Voy a leer un poco, ¿sí? ¿Qué significa? La simbología del aeropuerto de Denver. Pero acá no sucedió esto del avión. ¿Eh? Eso sucedió en otro lado. ¿Qué significa la simbología de Denver? Del aeropuerto de Denver, ¿no? Mucha simbología y ya me entenderán ustedes, ¿no? Bueno, la chica y el chico eran parte de una mini película de ficción, ¿no? Eso es lo que me dicen mis cartas. Y su simbología es nada más que control y dominio. Mira, en los aeropuertos de Estados Unidos o en más lugares de Estados Unidos van a aparecer más simbologías. ¿Eh? Son descarados. Son descarados. Mira, van a aparecer más cosas a la luz, salen a la luz. Cosas de ellos para distraer a la gente. Igual el Blue Beam también. Viene acá, mientras nos ponen como pantalla eso, nos están traicionando, llevando a cabo planes para destruir, ¿no? A la humanidad.
Mira, sí, acá hay algo pactado. Vienen muchas muertes, viene luto, tengo que decirlo así, por agua contaminada, por desastres naturales provocados. En estos momentos sí, veo muchos incendios provocados, más, si ya están ocurriendo, van a seguir ocurriendo más, que también les dije, veo incendios provocados. Mira, mientras sucede todo esto tipo de atentados, también otras cosas, ellos van a seguir imponiendo más simbología, más criaturas. Mucho cuidado con los niños, ¿sí? Los niños, los niños pequeños sobre todo. Yo les digo por qué. Y más aún si vives en Estados Unidos o estos lugares de la OTAN, ¿no? Territorio de la OTAN. Mucho, pero mucho cuidado. No dejarlos solos ni un solo momento, ni con un conocido que tú creas conocer un montón, nada. Y acá viene, mira, mientras colocan toda la simbología, viene un cambio a nivel monetario. Muchas cartas de moneda. Nos van a tomar por sorpresa si le damos cabida a todo esto, ¿no? Y prestamos más atención a todo, a toda la simbología que a lo que están haciendo por la espalda, porque es una traición. Y sí, va a haber en algunos casos, veo personas atemorizadas porque van a tenerlo casi frente a sus ojos a este tipo de evidencias. Y vamos a estar escuchando muchos más casos de estos. Y eso es todo lo que tengo por decir. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, la suscripción es totalmente gratis. Suscríbete a mi canal de YouTube Lesania. Subo vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos, desastres naturales, horóscopos y ahora historias paranormales y así contenido paranormal que nadie entiende, nadie lo puede explicar tampoco por temor a la censura. Yo me estoy arriesgando aquí. Y también dale click a la campana para que puedas pueda notificarte los vídeos que voy subiendo, ¿no? Para que seas el primero en ver el contenido. Y aquí pues veo mucha agua. Estos es que ya no puedo hablar más ya. En YouTube, bien, ustedes entienden. Nos vemos hasta una próxima edición y también voy a estar subiendo otro vídeo ahora mismo. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.